¿Qué tal a todos? Estamos empezando el programa número 1 de este podcast llamado Nomás por Convivir. Así es, estamos entrando en una nueva etapa. Ya hicimos el piloto que está en YouTube. Ya le pusimos todas las plequitas y todo lo de Nomás por Convivir. De hecho, en esa emisión todavía no habíamos pensado en nombre ni nada, pero les dije que iba a acabar realmente el podcast de Alberto Cerón. Y pues ya estamos aquí nuevamente en el primer episodio de Nomás por Convivir. Y Nomás por Convivir me traje a un queridísimo amigo. Y es una persona que ha estado metida en el rock desde hace ya muchos años. Es parte fundamental ya del rock mexicano, del rock urbano mexicano, para ser exactos, que está mal dicho y ya nos platicará ahorita rápidamente por qué se le puso así. Pero bueno, tenemos aquí a Rafa Martínez, que está con nosotros representando Riff 111 y pues es un honor para mí tenerlo aquí, porque he trabajado ya con él, ya trabajé 8 años con ustedes. Y los que faltan. Ya estamos ahí en negociaciones. Todo empezó aquella vez ¿se acuerdan que en el podcast de Alberto Cerón hablé de mi época en Riff 111? Bueno, pues a partir de ella empezaron así como que las pláticas de... Hubo algunas quejas al respecto y sí, pues evidentemente aquí andamos para como derecho de réplica. Exactamente. Pero ya estamos de vuelta y bueno, pues... bienvenido Rafa. Muchas gracias. A echar un poquito, ahora sí que vamos a convivir. Nomás por convivir. Muchas gracias, Beto. Muy buenas las tengan todos, ahí el público y conocedor. Mejor las pasen. Sí, bueno, pues nomás, no pago por ver. Muchas gracias por invitarme, por ser parte de esta loquera, que bueno, pues ojalá que vaya acrecentándose y vaya siendo cada vez más divertida y más y más necesaria para el medio. No, y nos va a ir súper bien. O sea, aquí pónganse pendientes de todo lo que vamos a hacer aquí. De hecho, platicarles también, antes de empezar contigo, platicarles que estamos, esta instalación que ven, como pueden ver de fondo, pues está el estudio tradicional del podcast, pero realmente es una pantalla verde la que tenemos aquí. Entonces estamos haciendo el llamado a todas aquellas personas que quieran grabar tanto videos musicales, YouTube, si tienen la chance de grabar para Twitch, para lo que quieran. Este estudio va a estar para todos ustedes a precios muy accesibles. Esto es lo que, pues vaya, la pandemia nos dejó, la idea de estar presentes todavía, de seguir en streaming, de seguir en YouTube y de poder seguir pues expresándonos a través ya de la pantalla mientras los lugares estuvieron cerrados. Y parece por ahí, estamos desde Tlalnepantla, Estado de México, y pues a nosotros ya los eventos masivos ya nos los están cancelando otra vez. Esperemos que no se vuelva una costumbre otra vez. No. Y gracias a ti que ni te vacunaste, que ni te guardaste tu cuarentena ni nada. Estamos sufriendo otra vez esto. Estamos en enero del 2022, cuando supuestamente ya debimos de haber acabado con esto y tener más acceso ya a los eventos masivos. Ahora nos los están cortando otra vez. O sea, hay que tener un poquito de conciencia y decir, vamos a seguir las reglas, aunque ya nos estén dando chance, ya nos dieron semáforo verde, pues vamos a seguir teniendo las precauciones, ¿no? Para que no nos pase esto de que nos cierren otra vez los eventos masivos. Claro. Y pues las tradiciones, por ejemplo, del rock, ahorita nos platica cómo son esas tradiciones. Pues no se rompan, no se quiebren, porque sí, de una racha de ir año con año haciendo eventos y de repente te lo cierren, pues tanto a los grupos como a los organizadores, a la gente que vende, a todos, pues les dan en la madre, ¿no? Y muchos no tienen otra fuente de ingreso más que conciertos masivos, festivales y demás, y han tenido que inventárselas durante todo ya 2020 para subsistir. Y ahorita pues otra vez como que reinvertir ya todo para poder salir adelante en lo que saben hacer, y de repente ya otra vez te cierran, sí, dices, pues, viene otra vez a romperse todo, ¿no? Claro. Entonces viene otra vez una crisis que más que económica viene siendo emocional para la gente. Sí, claro, no, porque además creo que de repente somos, al ser seres tan sociales, pues obviamente pues nos gusta el relajo, ¿no? Sí. O sea, pues tenemos que estar juntos, nos gusta abrazar, nos gusta besar, nos gusta... O sea, nos gusta sentir así de cerca a la gente, y pues desafortunadamente con estos bichos
de procedencia extraña, ¿no? O sea, que quién sabe quién provocó, quién sabe cómo. Un murciélago. Quién sabe. Decía Ozzy Osbourne que antes comer murciélagos no era tan, o sea, no dejaba tantas secuelas como ahora. Ay, o sea, ahora bueno, sí. viene de Ozzy Osbourne. Sí, o sea, de hecho de Ozzy Osbourne ese de quien tenemos, no son los chinos, o sea, es Ozzy Osbourne el primero que. Sí, el primero que. Pero Sí, no sí. contagió a nadie, que fue lo bueno. Es que esa es la diferencia. O sea, imagínate que estamos en tiempos tan políticamente incorrectos, que antes pues el Ozzy se comió el murciélago, no pasó nada, y ahora un Sí. chinito se come un murciélago y ve, valimos Sí, y ahora queso. ya vale todo el planeta. Entonces, Sí. bueno. Ok, bueno, vamos a empezar y me tiene una pregunta. ¿Ya cuánto tiempo tienes metido en el rock and roll? Fíjate que desde que empecé el 25 de marzo de 1994. Wow. O sea, ¿por qué lo tomo así tan exacto? Pues porque ahí fue cuando toqué por primera vez. O sea, yo tocaba antes en una banda de rock. Antes no había como esa división de rock urbano y No, ska nada, y eso, nada. era de rock. Y el 25 de marzo del 94 es cuando dimos nuestra primera tocada, así en un garage en Satélite. La primera canción que me atreví a cantar así con público fue Caseta de Cuota del Tri. ¡Hala! Esa fue la primera canción que interpretamos con mi banda. Y pues échale cuentas, pues desde el 94 para acá. Sí, no, ya lleva un buen rato en el rock, pero eso es lo que iba. Hoy en día es una persona que está ligada a la comunicación y al es tanto a la comunicación, a la divulgación, vamos a decirlo así, del rock, Ay, a la del rock nacional. Se oye del bonito, rock, se oye sí, bonito. sí, del rock nacional. Y Soy un pinche fan del rock and roll mexicano, así dilo, o sea, esa es la verdad, o sea. Pero lo interesante es que empieza como músico. Entonces, a la hora que, yo supongo, ¿no? Que a la hora de ya pasar de este otro lado, pues ya sabe las necesidades que tiene el género. Pues es que más bien por eso me pasé de este lado, o sea, porque bueno, pues la onda sí fue muy divertida, o sea, como músico pues obviamente sí te diviertes mucho. Sí hay que confesar que eso de drogas, sexo y rock and roll sí es verdad. O sea, sí, del lado del músico, pues sí es cierto, ¿no? O sea, si uno empieza a tocar la guitarra, pues para jalar más chicas, ¿no? Se oye muy muy minimalista, muy pero es la verdad. O sea, así empezamos y porque pues no tienes otra gracia, ¿no? O sea, están así como pues los mamados, están así como pues los que tienen auto, y pues uno sin gracia, sin auto, pues obviamente tienes que tocar buenas rolas y pues lo más chistoso del asunto es que pues funcionó. O sea, sí funcionó porque pues de repente te vuelves de la persona X al rockstar, ¿no? Bueno, dentro de tu circulito, ¿no? Así de pues inclusive les empiezas a caer bien a los papás de las chicas, ¿no? Okay. Así como de, bueno, pues órale. Y bueno, pues evidentemente pues la fiestotota, ¿no? La fiesta de o sea, yo en la prepa me acuerdo que sí, la fiesta era de lunes a domingo, ¿no? O sea, no parabas. O sea, con el pretexto... Obviamente sí hay algo bien interesante porque... O sea, los ensayos para nosotros sí era algo que nos tomábamos muy en serio, ¿no? O sea, ensayábamos 3 veces a la semana y los ensayos sí eran como, pues, parte de nuestra chamba, ¿no? O sea, no era como ir a echar desmadre y que... No. O sea, de veras los ensayos sí los tomábamos como con mucho respeto. Pero la verdad es que ya después del ensayo pues se hacía un desmadre, ¿no? O sea, si ya estaban ahí todas las novias y pues los cuates y eso, pues ya te salías del ensayo y te ibas a echar desmadre a otro lado. Pero el ensayo en sí era muy disciplinado. O sea, la parte de los 3 días de ensayar las rolas y eso, pues sí, fue mucha disciplina siempre. Pero, y esa parte, o sea, que en el ensayo pues sí te amalgamas, ¿no? O sea, vas armando y ya, tú que por favor diles qué es lo que tocaba. Yo tocaba la batería. Y las cuerdas vocales, aparte. Ah, bueno, y cantaba. Aparte sí, cantaba, exacto. o sea, imagínate. O sea, ya no me acordaba, fíjate que ya no me acordaba que cantaba. Sí, no, sí, yo ya cantaba. Me imagino, o sea, sí. acá está la banda, está la guitarra, está el bajo sí, no. y la batería.
uy, güey, ¿quién está cantando? Sí. Entonces está divertido sí, eso. está difícil. Y después claro. de que haces todo eso, porque obviamente tú llevas el frente y el tras de la Uh-huh. de la banda. Uh-huh. Pues el back es la batería y el front, pues obviamente la voz. Uh-huh. Ya, ok. Que siempre fue un lío, perdón, pero siempre a todo mundo se le hacía como un lío el rollo de no ver al vocalista enfrente, ¿no? O sea, son así como pues estereotipos, ¿no? Sí. Pero la verdad es que sí, pues sí era benéfico estar atrás de la batería, pues porque a mí los limonazos me llegaban más tarde, los hielazos me llegaron más tarde. Bronca, por ejemplo, con mi hermano y con Chuchu, que pues estaban al frente y esos güeyes sí tenían que aprender a esquivar limones, ¿no? O sea, un deporte que yo no dominé, ¿no? Sí, y aparte... Ya la neta no lo dominé. Esquivado de limones, ¿no? Y aparte que veo fotos y veo videos y Chuchu, o sea, el bajo era más grande que Chuchu. Sí, de hecho, el bajo estaba más gordo que Chuchu. Sí, entonces no, sí me imagino que debió ser. Y además en un momento, estamos hablando del 94, donde todavía está este asunto de el rockero, tanto el fan como el músico contra el sistema. Entonces era gente que todavía seguía enojada. No era tanto el asunto de pasarla chido, de irse a poner la peda, de escuchar las rolas, sino era todavía gente encabronada porque no tenían ni siquiera las condiciones. Eran en terrenos baldíos. Bueno, es que empezando desde el discurso, o sea, acuérdate que en el 94 nace el ZLN. Entonces México pues sí estaba en un... O sea, necesitabas una cuestión ruda. El rock mexicano pues estaba floreciendo. De repente pues empezaban pues los pelos rojos, los aretes, las chamarras negras con más constancia, ¿no? O sea, ya no nada más era en la periferia, sino que ya pues acá en satélite pues de repente sí ya los rudos nos empezábamos a ver. Bueno, los rudos cierro comillas, ¿no? O sea, tu indumentaria ruda, ¿no? Pues sí, te chingaba la policía cada ratito por los pelos. Pues siempre fuimos los marihuanos. O sea, todavía nos tocó esa puntita contestataria en el sentido de que pues sí era... O sea, no es como ahorita que ves así a los chamaquitos de secundaria con los pelos rosas. No, en nuestros tiempos sí, pues inclusive hasta nos decían homosexuales, ¿no? O sea, sí nos gritaban así, los microbuseros o quien fuera, pues sí te confundían, ¿no? Y y pues sí, esa parte como ruda, vamos a llamarlo así, pues también era parte del alimento, ¿no? Era parte de alimentar como el rollo de, pues hay que hacer canciones pues en contra de los tiras, en contra del PRI, en contra de pues de todo lo que nos pasaba, ¿no? O sea, de que sí, de la represión pues como pasó, ¿no? En los años 60, que precisamente lo decía un productor, el Chombo. Saludos a Chombo, que es súper fan del podcast. Ajá. Te lo dijo el Chombo. Él decía que había una generación que le llamaban la generación silenciosa, que era estas personas que de niños, de adolescentes no tenían voz. De hecho, las mujeres no tuvieron voz tampoco por muchísimos años. Sí, claro. Y los chavitos no tenían voz. Entonces llega esa cuestión en la de los 60s en los que les llamaron los rebeldes sin causas a los boomers. Les llamaron los rebeldes sin causa porque pues, parecía que no tenían un motivo para rebelarse. Sin embargo, cuando tenían todos los motivos cuando para vas metiéndote al rock and roll y vas viendo cómo era la juventud en aquellas épocas, dices, güey, a huevo que sí tenías algo que decir. Y una de las maneras, yo creo, fue esta parte de la música para expresar todo eso que se quería decir. ¿Sabes qué pasaba también en nuestra época? Digo, es que ha sido como de generación en generación. De generación, o sea, la cuestión que nos pasaba a nosotros era precisamente que pues todas las generaciones de nuestros jefes que eran hippies pues, te salían con la payasada de no, pues es que nuestra lucha sí era real, ¿no? Entonces obviamente pues pues sí te hacían como que tu rollo era como pues ay, así de... Sí, lo minoraban, lo aminoraban. Sí. Cuando en realidad pues sí era un rollo porque seguía siendo lo mismo, o sea,
uno que quería ser músico, pues la verdad no tenía las condiciones como para sobrevivir realmente a la música, era muy difícil, pues pagar los medios de comunicación, bueno, o sea, llegar con gente asquerosa como Raúl Velasco o en esos, o sea, eran pocos realmente los que abrían el campo, ¿no? O sea, como que tenías a estas figuras de cultura popular, pues al Cantinflas y al Vicente Fernández, y eran unos ojetes con el rock and roll, ¿no? O sea, claro. eran cerrados. Pues realmente eran unos ojetes. Digo, no vamos a levantar el polvo, pero sí eran personas que tenían también venían de un pensamiento muy, muy, muy radical en cuanto al asunto de aquí solo se dice los que tenemos y los que somos, los demás valen madre. Sí, y comediantes, ¿no? Como Cantinflas, que hicieron maravillas con su comedia, pero pues no le daban tampoco su lugar al pueblo. Era así, lo hago para entretener al pueblo, que a final de cuentas siento yo que la política lo toma como un estandarte para decir, de aquí para adelante tú entretén al pueblo mientras yo manejo los hilos de esto a mi gusto. Creo yo que era así como funcionaba. Y que al final tenían una televisora atrás que era pues precisamente el monopolio de todo el entretenimiento, que pues se extendió hasta los años 90, o sea, todavía a nosotros nos tocó hasta entonces los 2000 todavía. Entonces, pues hasta la fecha sigue sin haber espacios reales para el rock and roll mexicano, o sea, pues la lucha sigue teniendo una causa y pues hoy a 64 años de rock mexicano, pues sí te pones a pensar y dices, bueno, pues es que realmente ya no es una contracultura, ya es una cultura que se adapta sincréticamente a la idiosincrasia mexicana, o sea, ya es parte de la cultura, pero pues la televisión todavía no está preparada, ¿no? Entonces de repente tampoco los medios en internet están preparados, porque pues sí tenemos de repente un discurso de antidiscriminatorio y de ser políticamente correctos, pero pues con el rock and roll siempre es lo mismo, ¿no? O sea, de todos modos seguimos siendo los mismos marihuanos, alborotados y que pues buscamos sexo, drogas y rock and roll. O sea, sigue estando igual, ¿no? Sí, eso es lo curioso. O sea, lo curioso es porque justamente ya se habla precisamente en otros canales. Ya hemos oído la palabra marihuana, consumo y me late y me doy un gallo antes de. Ya te cancelaron la monetización. No voy para YouTube. Digo, no voy para Facebook. Perdón. No voy para Facebook, señores. No, o sea, a lo que me refiero es que hay muchos, pero simplemente el ensalzarlo con el rock ya es malo. Porque bien puedes hablar con una personalidad que te dice, ¿sabes qué? Por ejemplo, estaba viendo ayer una entrevista con Santa Fe Clan, que es un rapero mexicano de León, Guanajuato. Decía, no, yo la verdad me echo un gallo para escribir. Y parece ser que no está mal, pero le pones para escribir una rolita de rock and roll y ya vale madre. Es que al final, bueno, pero sí, o sea, sí es el estigma, ¿no? O sea, sí es la estigmatización, y creo que sigue siendo un asunto de flojeras mentales, ¿no? O sea, al final le llames YouTube, al final le llames Televisa, al final le llames Twitch, o sea, radio, lo que quieras. Sigue siendo esa cuestión de no querer adoptar, o sea, de no querer adoptar estas culturas como el rock como algo que pues existe, ¿no? Y pues sí da como mucha risa en un mundo tan abierto que bueno, pues no sé, por ejemplo, me acuerdo del documental de La Periferia, ¿no? Uh-huh. O sea, de cómo te deja boquiabierto, ¿no? Así de decir, no manches, ¿esto dónde pasa? Sí. Y es nuestro día a día si estás aquí adentro de la escena, ¿no? Por cierto, yo salí 2 segundos en ese documental. Por cierto. Sí, ¿no? Y es eso lo que de repente te da risa, ¿no? O sea, de cómo los conciertos de rock mexicano se siguen llenando. Obviamente hay un mainstream, o sea, hay conciertos de Caifanes, de Zoe, de bandas enormes que llevan un montón de gente, pero también está esta parte de subterránea en donde la banda Bostik, en donde el Aragán, en donde el Iran Roll,
pues meten pues a la misma cantidad de gente, pero nadie lo documenta, ¿no? Sí, claro. O sea, nadie... O sea, nadie externo a... Ajá, o sea, no venden los... Habla de la magia de... No venden los tickets en Ticketmaster, Sí, no está patrocinado por Tecate, o sea, y ahí es exactamente en donde ves que a lo mejor sí en el discurso mucho ha cambiado, pero pues la verdad es que no ha cambiado nada. Y es como... O sea, regresar, o sea, es como lo decían en algún lado, no me acuerdo dónde, pero de repente el rock mexicano es como ponerle pausa al tiempo. O sea, sí es bien divertido ir a donde se hace el rock en las provincias, pues en la periferia, y es otra cosa, ¿no? O sea, no es el Vive Latino, el rock mexicano, o sea, no se centra nada más a eso, o sea... Inclusive, pues hasta en Estados Unidos, ¿no? Los hoyos funkis en Estados Unidos siguen siendo parte fundamental de la gira del rock mexicano, sí, claro. ¿No? Entonces, pues es un tema que no sé por qué muchos quisieran que la frase aquella del rock está muerto fuera una realidad, cuando estamos fuera, o sea, muy fuera de esa realidad. O sea, el rock mexicano sigue convocando. El rock mexicano sigue teniendo muchos adeptos. A lo mejor no es un mercado masivo, pero pues es un estilo de vivir para muchos, ¿no? Sí, entonces claro. Eso sí se me hace, pues, por lo que estamos aquí, por lo que seguimos aquí, ¿no? ¿Y tú crees que ahorita con esta apertura ya de otros medios, como lo decías hace un momento, el YouTube, las redes sociales, y puede llegar también ese punto en el que pasó en los años 80, ¿no? De si no tienes el medio a tu favor, crea tu propio medio. ¿Crees que sí llega a ese punto el rock mexicano de decir, bueno, ok, si no nos dan el medio, vamos a crear nuestros propios medios y vamos a hacer más todavía? ¿Vamos a dar a conocer? No va a pasar. No puede pasar. No, mira, es que no va a pasar porque al final... vuelves a esa estigmatización que ha costado tanto quitarse, ¿no? O sea, el estigma de o sea, pues tú lo ves en otro tipo de géneros, ¿no? En otro tipo de música, pues los patrocinios son pues, muy vastos, hay muchas marcas que tienen esa visión de contratar a estas, o sea, de llamar a estas marcas, a estas bandas, a estas figuras musicales, pues a asociarse con sus marcas. Pero pues ve al Panteón, llenó 3 veces el Foro Sol. O sea, dime que digo Luis Miguel, ¿no? Pero de que hay público, hay público. O sea, de que hay público, sí. Hay público. Y te vas, insisto, te vas todos los domingos y todos los domingos estás yendo a conciertos de 2,000, 3,000 personas. O sea, es una visión cortita la que tienen de repente muchas marcas, ¿no? Y de repente, pues obviamente insertar, o sea, yo no veo que esté mal que grandes empresas de entretenimiento también inserten estas bandas de rock mexicano a otros recintos como el Auditorio Nacional o como el Teatro Metropolitan. Al contrario, se abren otros canales, pero al final pues esas pequeñas cosas no van a evitar que la esencia de este movimiento siga siendo precisamente en estas periferias, porque además pues ahí es en donde crecimos todos, ¿no? O sea, pues si a ti de chiquito te llevaban a hacer los castillos de vasos de cervezas a los conciertos de rock urbano, pues o sea, muy difícilmente te vas a acostumbrar a ver otras cosas, sí. ¿No? O sea, ya es una cosa como de generación en generación. Es cultural. Es una cuestión cultural completamente, claro. Y pues sí va muy pegado a las condiciones políticos, sociales, económicas de nuestro país, en donde realmente pues aparentemente las cosas cambian y no cambia nada, ¿no? O sea, ahí es en donde te das cuenta de que de todos modos pues la cultura sigue sin voltear a ver al rock and roll. Las instancias de gobierno pues siguen sin tomar en cuenta el rock and roll. O sea, sigue siendo muy punk el asunto en México de do it yourself, ¿no? O sea, sí sigue siendo este asunto de pues si tú no lo haces, o sea, y por eso, o sea, te digo, los medios que estamos,
pues somos enteramente pasionales, ¿no? O sea, sí, todos los que seguimos en esto y todos los que van a nacer nuevos y todos los que van a hacer cosas nuevas, pues va a ser por pasión, ¿no? O sea, no va a ser muy rentable que digamos estar haciendo medios para una comunidad que a una visión global, pues sí no es tan rentable porque pues es un mercado chiquito. O sea, la verdad es que sí somos un mercado chiquito, pero eso no exime a que habría posibilidades con ese pequeño mercado que va a estar entre 3 o 4 millones de seguidores, pues no les haces el feo, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, a final de cuentas todo suma, ¿no? Exacto. O sea, todo suma. O sea, si se agrega, como vimos antier en un video, si se agrega 1 o 2 personas, ya suma. Exacto. O sea, ya es algo que va a salir. Si ya tenemos esta línea, viene otro, ¿no? Y a todo esto, ¿qué papel juegas dentro de este círculo, dentro de este punto? Tú pues como Rafa Martínez, Rip 111, ¿tú qué papel estás jugando y qué has venido jugando? Porque hemos entendido que el juego ha venido cambiando de 15 años ya. Bueno, van 17 años 17. de Rip. ¡Oh! Te brincaste los 2 de la pandemia. Sí, está bien, no pasa nada. Okay. No, pero es que, mira, realmente, yo creo que decir ahorita en qué papel histórico estamos jugando, pues sí es como demasiado pretencioso. Más bien, yo creo que lo que estamos haciendo, o sea, lo que pretendemos es ir ordenando de alguna forma esa información que está suelta de repente, ¿no? O sea, de repente juntar las biografías, de repente documentar que pasan algunas cosas en estos hoyos funkis que no mueren, que va a haber tocada, que va que tal grupo sacó un disco. O sea, la democratización de los medios pues ya está, ¿no? O sea, estamos en YouTube ahorita y esta democratización pues claro, ya existe, ¿no? Y entonces, obviamente en esta democratización pues obviamente tenía que haber un canal o muchos canales de rock mexicano que fueran documentando esto. Entonces, pues de alguna forma no somos los primeros, eso me queda claro. O sea, por muchos años adelante de nosotros pues están rockmexicano.org, el rock.com.mx, lacaverna.com, pues muchos que pues empezaron la chamba antes, Rocksónico, Grita, o sea, mucha gente que empezó desde antes la chamba. Evidentemente no somos los únicos, pero estamos haciendo lo que a lo mejor los demás pues no han hecho, ¿no? O sea, que es precisamente poner esa pieza de documentación, de información que le interesa al público y que obviamente pues se vuelva como complemento a la música, que al final es lo que al público nos gusta, ¿no? O sea, obviamente no nos metemos con la música, pero nos metemos con todo lo que va alrededor. ¿Quién es la persona que lo interpreta? La banda que la interpreta, qué pex, o sea, de dónde nace, dónde se van a presentar. Sí. Que eso es curioso, ¿no? Una mosca en tu estudio. Órale, una mosca parada en la pared. Ah, no, es en el estudio. Sí, en la vitrina. Sí, que es bien importante, que es bien interesante, porque sí, hasta hace unos años no había dato de nada. O sea, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, pues sí, algunos en el rock, pues sí, saben que pues existe el Tri, la banda del Tri, pero ¿qué fue antes del Tri? ¿Y quiénes han pasado por el Tri de músicos? ¿Y qué han estado haciendo, no? O por ejemplo, el ex baterista, según yo, de Moderato, ¿Quién Corona. No, sigue estando en Moderato. Sí. Él también tiene un background en el rock. Claro. ¿No? Y con Isis. Y su papá es Jesús Corona de Isis. Y hay muchas cosas, muchos datos que la gente de repente pregunta. No, es que antes el Tri estuvo 3 Souls in My Man y esos son los chingones. Bueno, ya los roquitos, ¿no? Esos son los chingones. El 3 Souls in My Man eran los buenos. Entonces, bueno, ¿y quiénes son? Buscaba si no había información de 3 Souls in My Mind.
No había información. Sí, porque además tú velo en las navidades, o sea, todas las navidades con el tío exactamente, sí, que se pone así impertinente. Son pláticas. Antes sí peleábamos por nuestra libertad. Exacto. Sí, sí. O sea, y además su música era más chingona y además sí. El Three Souls era más chingón. Y la neta es que sí, o sea, falta mucha, o sea, hay mucho mito alrededor de la historia del rock mexicano. Y digo mito porque pues al final pues las historias pues se han ido contando de boca en boca. Muchas veces ni siquiera los mismos integrantes de las bandas cuentan la historia oficial, porque pues a lo mejor el guitarrista que estaba les caga, o alguien que fue parte de esa historia pues así como que no acabaron bien, y entonces pues lo omiten, ¿no? Sí. Entonces la historia oficial es así como de no, pues aquí nunca pasó este güey, sí, ¿no? Claro. Y cuando pues la verdad es que pues sí constituyen parte de la historia de estas bandas. Y entonces pues obviamente pues sí es un trabajo, pues vamos a llamarle periodístico, porque además ni siquiera puede considerarse como cuestión histórico, porque pues obviamente faltan 10,000 elementos. O sea, nosotros estamos rescatando como toda esta mitificación de los grupos y de todas las historias que van pasando. O sea, pues tú vas rescatando como lo que vas pudiendo y se van alimentando con cosas que el mismo público te va a ir diciendo poco a poco, que vas constatando, que vas así como conociendo más fuentes y más realidades. Entonces, pues sí, esta parte sí es la que hemos ido acomodando, ¿no? O sea, pues digo, o sea, ahorita pues ustedes véanlo en Wikipedia, pues no hay tantísimas bandas de rock mexicano, o sea, faltan un chingo de historias de gente de rock mexicano. Y pues obviamente hay que documentarlas, hay que fundamentarlas. Y también, obviamente, insisto, no somos los únicos, porque bueno, por ejemplo, siempre me preguntan así, por ejemplo, de las fuentes que tomamos mucho, ¿no? Y pues una de las grandes fuentes que hemos tomado en estos últimos años, pues es la enciclopedia del rock mexicano, los 3 volúmenes de Rafael González, ¿no? Okay. Del señor González. De Rafael González, porque ¿te acuerdas que en una entrevista estuvimos? Voy a hacer un recordatorio, en paz descanse, nuestro amigo Charlie Montana, que decía, no, esas mamadas de la enciclopedia del rock mexicano y el Krause y son puras mamadas, son unos amiguitos del club del club de los sí, no me acuerdo, de los amiguitos. Chale, ya no sé si estoy hablando sí, como Charlie Montano, como Diablito. Sí, no, ni yo, me confundiste demasiado. Es que un día estuvo Charlie Montana con Diablito. Entonces imagínate, se te cruzó el cable. Y de repente el otro hablando así, pues no, imagínate, no, era una cosa muy sui generis. Sí, se te cruzó el cable. Bueno, la cuestión es que sí, pues obviamente esto que dices, pues sí es cierto, ¿no? O sea, pues hay gente que lo intenta comentar, pero pues lo hace como muy por encimita. Sí. Rafael González, el señor González, pues sí lo hizo muy profesional, y pues esa es una buena fuente. Ricardo Rico con el canal de Buscando al Rock Mexicano también es otra gran fuente. Sí, claro. El Panther con su Detrás del Rock. O sea, hay muchas fuentes que bueno, pues tú agarras, pero pues al final son fuentes, o sea, no nada más te basas en eso, porque también al final pues bueno, sí te vas dando cuenta de cositas que de repente faltan, que a lo mejor viviste, que a lo mejor te han contado, que a lo mejor fuiste parte o no sé, y pues también esa parte pues hay que documentarla. O sea, yo creo que al final pues sí se trata de una chamba de recopilación de un mercado existente, y que bueno, pues que se tiene que ir documentando cada vez de una mejor forma, ¿no? Sí, claro, porque sí es bien importante conocer precisamente de dónde viene la música. Y hay quienes y yo siento que hay mucha gente que en su momento se desanimó porque no había esa información, porque hay gente muy ñoña que le gusta de repente saber de dónde provienen las cosas, la música, el género, algún suceso histórico, whatever you want. Y no hay información, y no tienes de dónde obtenerla. Claro. Y cuando te la cuentan, como dices, o sea, por ejemplo, si entras a Wikipedia a ver algún grupo, pues se dice banda originaria de tal, que hasta de hecho la procedencia luego está mal. La dudosa procedencia. Sí, entonces y ya viene toda la discografía, ¿no? Y ya hasta ahí ya no encuentras más, no sabes quién es su alineación real, la original, quiénes han pasado por ahí, porque sí es bien interesante ver cómo de repente
el grupo, por ejemplo, también estaba acordando Botellita de Jerez. O sea, Santiago Ojeda, ¿de dónde viene? El currículum de Rafa González. El currículum de Santiago Ojeda. Dices, güey, no es no son músicos de ayer, ¿no? Sí, no. Y de aquí, ¿de dónde brincaron después del grupo, no? Porque además es una comunidad chica. O sea, es una comunidad chica y entonces, pues obviamente, pues estás dando vueltas. O sea, muchos músicos de acá, pues, tocaron acá también. O sea, el Sopas. El Sopas, exactamente. O sea, saxofonista de todo mundo. Pues de Botellita, de Briseño, de Batis, de hasta fuera de Aragán. Sí, o sea, sí fue músico de disquera también. O sea, bueno, sí. Fue también. músico de catálogo. Sí, fue músico de catálogo. Entonces dices, güey, o sea, ¿y quién te lo dice? Pues una vez te lo habrá contado el Sopas. Y como era en la peda, igual ni le crees, güey. O sea, es que eso también, ¿no? Y hay que tomar así como que esa información. Y por eso yo creo que también mucha gente se ha bajado del tren, ¿no? Del barco, ¿no? Del rock and roll, precisamente por eso. Porque no había quien elaboradamente se pusiera a hacer toda esta historia que bien ya tenemos como México, tenemos un antecedente de que pues tenemos que hacer relatos en el futuro de lo que ocurrió en el pasado, ¿no? O sea, porque no hay una documentación o no hay algo que nos diga exactamente qué es lo que digo, y así hablamos de que los aztecas eran guerreros y qué tal si eran nada más gente bien tranquilita y nosotros diciendo, no, eran grandes guerreros. Sí. Pero es lo que se ha logrado recopilar. Mismo caso seguramente hay muchos datos perdidos en el rock que no se saben. Simplemente de tu grupo yo te aseguro que aunque amaras a tu banda, yo sé que tienes cosas perdidas que igual y ni te acuerdas que existieron. Y alguien va a llegar y te va a decir, ¿por qué no te acuerdas que yo hice esto? Que yo tocaba en tu grupo. Así. Sí, ¿Te conozco? Luis Álvarez, neta, cantabas en mi grupo, güey. No, pues sí, es que es obvio. O sea, pues evidentemente. Güey, escribimos juntos, él no lo mató, güey. Sí, exactamente, sí, eso pasa, por supuesto que pasa. Y entonces, pues pues es pues sí se tiene que hacer esta labor de llegar lo más cercano que puedas a una verdad histórica, vamos a llamarle así. Y pues obviamente pues se suman muchos esfuerzos, obviamente no nada más es una cuestión de una sola persona. Y pues eso está chido, ¿no? O sea, qué mal que fuera nada más una sola persona la que estuviera haciendo esto, porque entonces sí podríamos decir, no manches, pues esto sí está muerto, ¿no? Sí. Pero pues hay muchos esfuerzos, hay muchos canales, hay mucha gente que lo escribe, no nada más en México, en Estados Unidos, o sea, sí hay como quien sigue pensando en desmitificar a las leyendas del rock mexicano. Inclusive hay gente que no cree que existan estas leyendas, pero pues ahí están los números. O sea, sí. Yo creo que sí, pues al final pues nosotros nos metimos en eso y pues nos apasiona. O sea, nos apasiona. Claro. Hemos hecho ahí clic, hemos hecho grandes amistades, hemos hecho pues toda una vida y pues es como alguna vez decía Armando Vega Gil, ¿no? O sea, pues es que llevo más de la mitad de mi vida en esto, entonces pues no conoces otra cosa. Claro. O sea, no te podría yo decir, no, pues ya me retiro de esto porque, pues, o sea, no sabría cómo hacerlo. Sí, ¿no? Y cómo retirarte de tu forma de vida. Claro, o sea, también es eso, o sea, sí, es una forma de vida. O sea, vamos a ponerlo en el caso así, como para que entienda esa gente que no nos está cachando. Por ejemplo, ¿por qué Luis Miguel sigue siendo así? Ya es su forma de vida del güey. O sea, si se sale de eso, no va a poder con la vida como una persona. Tal vez vamos a decir, me voy a volver ingeniero. No, güey, no va a poder con la vida normal ese, O sea, ya está metido en su pedo, aunque esté solo y abandonado y demás. Pero ya es su vida. Sí, y lo mismo pasa con los que están metidos en el rock de toda la vida. O sea, ya no les puedes quitar eso porque o sea, güey, los matas. Los matas. O sea, sí es completamente cierto. Y hablando de la forma de vida, ¿cómo fue pasar el 2020 y la pandemia, el semáforo rojo? O sea, ahora sí que yo tengo conocimiento de causa y obviamente Riffs entonces es una empresa muy activa en la que está en eventos, en la que está con los músicos, con los fans, están en contacto, se veían cada 8 días, si no es que cada 15 días por compromisos con la misma empresa. ¿Cómo fue? De repente cae esto
¿Y qué pasó con la empresa? ¿Cómo se mantuvo a flote? Porque estamos hablando de esto, pero sí varios desaparecieron. Sí, claro. ¿No? Hasta bandas desaparecieron. Mira, estamos en tiempos bien diferentes. Afortunadamente esta democratización de los medios pues ya te presenta otra oportunidad, ¿no? O sea, de alguna forma el entender el mercado, el micromercado, pues te va haciendo entender cómo funciona Facebook, cómo funciona YouTube, cómo funciona la cuestión digital, ¿no? O sea, cómo sirven estas... ¿Cómo va esta cuestión de la monetización digital? Y pues eso fue lo que nos mantuvo. O sea, nos dio tiempo como para hacer muchas cosas que no hacíamos en el pasado por estar con el rollo de los eventos y que esto y que viene él, y entonces, bueno, pues tuvimos mucho más tiempo de estar sentados y estar rectificando biografías, rectificando muchas historias que, bueno, pues estaban ahí sueltas que no sabíamos si sí habían pasado, si no habían pasado, rectificando fuentes. Y bueno, pues tuvimos mucho trabajo pues de estar haciendo como documentos interesantes para el público, ¿no? O sea, al final creo que estos 2 años, 2021, nos sirvieron para estar muy cercanos al público en el sentido de entregarles cosas que no necesariamente fuera información de eventos o información de nuevos discos, sino de cosas como más generales. Sí. Y que de repente pues no las hacías, ¿no? Sí. Y que al final, bueno, pues este interés pues sigue estando en la página todos los días. Y pues obviamente pues de eso sobrevivimos, ¿no? Sí. O sea, el mundo está cambiando y hoy pues el internet es pues una gran plataforma para poder hacer cosas muy grandes y muy interesantes con esta democratización, en donde pues nadie te impide hablar de ciertos temas o no hay como esa represión. Inclusive pues, o sea, las formas hasta periodísticas, vamos a llamarlo así, pues han cambiado, ¿no? Sí. O sea, ya uno se informa muy diferente a como se informaba antes, y pues es precisamente por este nacimiento de los micronichos que, bueno, pues exactamente uno busca, ¿no? En YouTube, en Facebook y en todas estas plataformas, ¿no? Ok, entonces de plano no se movió o sea, el movimiento siguió. O sea, de una u otra manera encontraron la manera de seguir en contacto con la fanaticada y con los músicos. Y lo mismo tuvo que pasar con los músicos. O sea, pues los músicos también encontraron en sus redes sociales pues algo interesante, pues para seguir sobreviviendo, para seguir haciendo presencia. Se hicieron muchos conciertos en stream. Se establecieron como otros canales de comunicación muy directos con los fans. No sé, o sea, se empieza a ver otra dinámica muy, muy nueva, muy diferente. Sí. Abrieron podcast. Saludos, Piro. Ajá, por ejemplo, Piro, ¿no? Que abrió su podcast de dónde está la banda y que le va muy bien. Lagarto de los Garrobos hizo Lagarto TV. El Rod Levario, del ¿Dónde estás, flaquito? Se pasó a Expandete TV, etcétera. O sea, sí. Al final, pues te tienes que adaptar a las nuevas condiciones. Y yo creo que al final, pues en eso estamos. Y es así como un camino que tenemos que ir entendiendo actualmente, ¿no? O sea, tenemos que ir viendo hacia dónde vamos, ¿no? Sí, claro. Y vean el programa Hacia dónde vamos. ¿Hacia dónde vamos? Claro que sí. Igual, platícanos un poquito. A eso justamente iba. Viendo toda esta cuestión y viendo que toda la historia y las biografías y todo lo que hay, Golazo, detrás del rock. Ajá. Saludos, Panther. Saludos, Panther. Viendo todo esto que hay detrás del rock, nace esta idea que tienes ahorita de estas entrevistas, que ya vi 2 y están muy buenas. Ves esta otra parte y esta otra cara del rock que no ha tenido voz durante todo el tiempo, y es el asunto de, ok, hago
esto, pero yo no estoy enfrente y no se me reconoce lo que estoy haciendo porque soy parte del entorno, del ecosistema del rock and roll. Exactamente, lo dijiste muy bien. Estoy ahora platicando con el ecosistema del rock and roll, o sea, de gente que está pues en las tiendas vendiendo mercancía oficial, gente que hace los eventos, gente que es seguridad en los eventos, gente que estamos en los medios de comunicación, gente que está en la Fonoteca Nacional, escudriñando discos, o sea, gente que al final pues es parte del rock and roll y se vuelve parte del movimiento, pero que no necesariamente vemos en los conciertos, son personalidades o son figuras, ¿no? O sea, y está súper interesante porque creo que ahorita pues sí necesitamos ir haciendo este ejercicio de ver si, bueno, pues ahorita nos ataca el Delta, el Omicron y el no sé qué, pues a lo mejor en otros 2 años nos agarra otra cosa y entonces pues la humanidad pues está en ese riesgo de no poder estar haciendo estos eventos en vivo. Y entonces pues las dinámicas van a cambiar un chorro. O sea, simplemente pues lo que ha pasado con las empresas. O sea, las grandes empresas pues ya más bien están tercerizando, ¿no? Empresas como Google, Amazon ya no están teniendo gentes en su campus, más bien están tercerizando y pues tú como mexicano puedes ser centro de atención de clientes de Amazon estando aquí en Tlalnepantla, ¿no? Sí, claro. O sea, entonces están cambiando muchas cosas y yo creo que, o sea, yo sí estoy convencido de que esta cuestión del fin del mundo, o sea, de esto que teníamos hace algunos años del fin del mundo, es esto precisamente. O sea, se acabó una etapa del mundo que no necesariamente es esta cuestión teórica de si el capitalismo, neoliberalismo, socialismo, o sea, no va por ahí. O sea, más bien sí son como eras, sí, ¿no? Yo creo que esas eras precisamente y todo esto que hablas de las organizaciones políticos socioeconómicas, pues más bien respondieron en su momento a una necesidad. Y hoy yo creo que ya precisamente hay una necesidad nueva, diferente, totalmente desconocida para muchos. Diferente. Sí, y hay que cubrir esa necesidad y ver de qué manera nosotros como seres humanos, que somos los que más inteligentes somos de toda, pues ahora sí que de toda la fauna del planeta Tierra, por lo menos somos los que hablamos español, inglés, japonés y algún idioma de esta manera. Articulamos palabras, vamos a decir, ya, cada vez nos vamos degradando más, ¿te das cuenta? Personas que articulamos, seres vivos que articulamos palabras. Sí, exactamente. De alguna manera tenemos que entender cómo está el mundo actualmente y cubrir las necesidades. Si no quieres cubrir la necesidad de otros, por lo menos cubrir la necesidad propia. Claro. ¿Cómo voy a subsistir? ¿Qué voy a hacer para cubrir mi necesidad propia, no? Claro. ¿Hacia dónde me voy a mover? ¿Qué voy a hacer ahora? ¿De qué me sirve lo que aprendí en todos estos años? Claro. Sí, entonces, sí es un replanteamiento. Y sí insisto, o sea, sí puede ser ese fin del mundo que tanto estuvimos cacareando hace algunos años, ¿no? Exacto. Y obviamente sí, no, y evidentemente pues estamos en otro canal ya, o sea, pues ve la educación, o sea, pues ahorita pues está cambiando, ya no hay un maestro como tal, o sea, ahorita tú ya te metes al YouTube a aprender lo que se te antoje, man. O sea, ya no es ir a una clase de cocina. O sea, si se te hinchan las pelotas a armar un pastel de zanahoria, pues te metes a un tutorial de YouTube y ahí está. Si quieres aprender a tocar guitarra, pues ya no necesitas un maestro, te metes en un tutorial y ya está. Que está grabando con nosotros. Pues sí, exacto. O sea, pues ya todo eso, ya quieres construir una casa, pues te metes a tutoriales de cómo hacer una casa, ¿no? Claro. Entonces, la educación realmente sí está cambiando y obviamente ahí está pues también toda esta resistencia al cambio, ¿no? O sea, como buenos seres humanos, pues pues seguimos en esta resistencia, ¿no? Claro, somos de una rutina, somos muy rutinarios, muy creo que se prendió la alarma de tu Porsche. ¿De mi Porsche? Sí, creo que está suene y suene. Mi Porsche me compró un bocho. No. Es que hay que admitir que el YouTube sí deja. Sí, deja. Y más con esos impuestos que nos pusieron ahora en YouTube. No, bueno, aparte, no. Gracias. Sí, gracias. Gracias. Precisamente digo, está muy mal lo que hicieron nuestra recaudadora de impuestos mexicana. Pero ahí está. Tenían una necesidad y dijeron, nos agarramos de los YouTubers. Sí, claro. Y cubrieron su pinche necesidad de mierda.
Claro. Pero bueno, ese es a lo que vamos, ¿no? O sea, de cierta manera digo, no chingando al Porky como lo hizo la recaudadora, pero sí buscar cubrir la necesidad, porque ya obviamente ya no entran impuestos de otros lados y dijeron, pues ahorita lo que está pegándose al YouTube, de ahí me agarro. Entonces, de esa manera es como va a ir moviéndose. Y ahora a ti te lo pregunto, porque nadie te lo va a preguntar a menos de que hagas Rafa Martínez entrevista a Rafael en Rips, ¿hacia dónde vamos? Ok. ¿Hacia dónde va? Okay. Primeramente el rock, y hacia dónde va Rips 111, Rock 111, 111 Enterprises. Enterprise. No, mira, yo creo que pues sí estamos en el principio apenas de esta democratización de los medios. En esta cuestión de entender el internet como una plataforma de negocio. O sea, sí, definitivamente pues apenas esto va arrancando. O sea, digo, aunque en muchos aspectos pues ya llevamos un avance, de repente ves otras empresas en otros lugares del mundo que están a millones de kilómetros de distancia. Y pues obviamente es por esta cuestión de la educación en definitiva. O sea, nos hace falta mucha educación, y entonces obviamente, bueno, pues para Riff y para Rock 111 pues se tiene que consolidar esta adquisición de todo el público al que le gusta el rock mexicano. O sea, ahora sí que es estar buscando cada vez más, estar inventándonos cada vez mejor, estar brindándole al público, o sea, pensar mucho en el público mexicano, o sea, de rock mexicano, qué es lo que quiere, qué es lo que le gusta, o sea, que la música perdure, pero siga siendo parte de nuestro soundtrack, y al final pues que todo lo que va alrededor de la música, como lo platicábamos al principio, uh-huh. O sea, pues el rollo de, bueno, ¿y quién toca esto? ¿Y quién lo compuso? ¿Y cómo se vestía la persona que lo compuso? Sí, claro. y ¿a quién se lo escribió? O sea, todo eso, pues al final pues se tiene que seguir documentando, ¿no? O sea, es importante la documentación, y pues evidentemente pues sí estar pensando en crear contenido pues que sea gustoso para el público, ¿no? O sea, que no caigamos como la televisión, que pues la televisión pues empezó a perder su sentido cuando se ultramonetizó, ¿no? Sí. Y se ponía al servicio de la monetización por encima de todo. Y entonces pues obviamente se corrompe un chorro, porque pues si algún partido político en el poder pues le empieza a pagar a la tele, y entonces se empieza a distorsionar como parte de la realidad, y eso pues se vuelve del carajo. Entonces no podemos caer en eso, ¿no? Sí. O sea, que fíjate que yo creo que siempre he tenido una hipótesis acerca de la televisión. La televisión, creo yo, nace más que como un medio de comunicación. Siento yo que esa nace como un medio, porque así ha sido siempre lo que ha habido en la televisión, de entretenimiento. Sí, claro. Entonces, a final de cuentas, cuando hablas de entretenimiento, no estás hablando de hablar vaya la redundancia, de hablar la realidad. Entonces, si tú das una noticia en la que le das ahí más bien una vuelta, sigue siendo parte del mismo entretenimiento. Sí, claro, exacto. Pero ahí el rollo es exactamente eso, que al ser un medio masivo, pues sí distorsiona esa información de acuerdo al interés de quien lo está pagando. Uh-huh. Y entonces, pues obviamente, pues no hablas de autenticidad, ¿no? Uh-huh. Que es lo que pasa, por ejemplo, en estos programas de YouTube, en donde pues puedes ser auténtico. O sea, puedes hablar sin rollos así de decir, no, pues es que no puedo decir esto porque me patrocina tal marca, y entonces esa marca pues está representando esto y el otro, y entonces pues no puedo hablar del PRI porque pues al final el PRI está detrás de esa marca y es la que patrocina este programa. Entonces pues está prohibido hablar como sea, ¿no? Entonces, pues la ventaja es esa, ¿no? Que hoy en esta democratización de los medios, pues ya puede ser más auténtico, ¿no? Uh-huh. Y entonces es mucho más loable que encuentres en YouTube a alguien que te caiga bien, con quien empates en ideas. Uh-huh. Al final nadie es monedita de oro, pero tienes esa posibilidad de decir, bueno, no me gusta escuchar lo que pasa en el rock mexicano con estos güeyes, pues te cambias si hay otros, ¿no? Sí, y entonces
es una cuestión de empatías, es una cuestión de ideologías inclusive, de carismas inclusive. Y entonces, pues como decían hace rato en un post que leí, ¿no? O sea, que ya viendo tanta cosa que hay en el YouTube, se da uno cuenta que pues no era Televisa, ¿no? Sino más bien es el público, ¿no? Claro, sí. Y, bueno, pues es que también hay que tomar en cuenta que era tal programa a tal hora que te gustaba, era impuesto, o sea, era todos los jueves a las 10 de la noche, por el canal de las estrellas. Sí, por el canal de las estrellas. Y ahora tú puedes elegir aventarte o ver lo que tú quieras en el momento que quieras, como quieras, ya sea en la madrugada, en la mañana. Pues sí, a la hora que sea, y ves 500 veces el mismo video, y ves 500 veces la misma entrevista de la banda que te gusta, y ves 500 veces la biografía de la banda que te gusta. O sea, es que ya el poder lo tiene uno, ¿no? O sea, el poder lo tiene uno. Y entonces ahí, pues precisamente el modelo es diferente, ¿no? O sea, el modelo de monetización es diferente. Sí, tú eliges qué ver y entonces uno gana ahora sí que a la par de que la persona le va gustando o no el trabajo que haces, ¿no? Por ejemplo, ahorita no me acuerdo del nombre ni del programa ni del conductor de los años 80, que presentaba Eco, un canal como Foro TV, pero de hace 30 años. Que presentaba las bandas de rock. Ah, claro. O sea, y era de que, ¿sabes qué? O sea, los fans eran de, ya me va a presentar una banda y voy a estar a tal hora en tal momento, y eso era el negocio de la televisión, ¿no? Hoy sí se me ha vuelto como que algo muy sui generis, porque toda la televisión funciona a base de menciones. Claro. De marcas, y ya no es tanto el pues contenido. Pues también al principio, pues, o sea, si tú veías un programa, digo, a lo mejor voy a sonar a la prehistoria, pero ver un programa de Madaleno, pues era un comercial de 5 horas. Sí, el Club del Hogar, o sea, ¿cierto? Sí, el Club del Hogar era un programa hecho. Bueno, también hay que tomar en cuenta, y digo, o sea, nosotros como personas que nos hemos metido en estos medios y que hemos visto la subida, la bajada de la televisión, la creación de nuestros contenidos, de los contenidos de otros canales y de grupos y de otras páginas web y de otros portales. Vaya, aquí en ese tema, sí, fíjate que ahí yo me pongo en este punto de que fue muy, muy ingenioso. ¿Por qué? Porque las marcas de línea blanca fueron las que se les ocurrió, junto con la televisión, hacer un programa para promover sus productos. O sea, eso era el Club del Hogar, precisamente era un programa no de entretenimiento, sino era un programa más que nada de publicidad. Pues sí, por eso te digo, entonces, quien paga manda. Sí, entonces ahí está la cuestión. Ahí estaba el truco, ¿no? Ajá. O sea, te entretenías, pero veías todo y ya ibas a comprar la lavadora, ibas a comprar la estufa, el refrigerador, pero era el fin. Aquí hoy en día, como que la televisión te disfraza las menciones y la publicidad de entretenimiento, cuando ya entretenimiento, ¿verdad? Porque ya obviamente pues cambian los tiempos, o sea, cambian los tiempos, cambian las formas de estudiar la mente humana en función de cómo compras, ¿no? O sea, pues obviamente pues los mercadólogos han hecho pues un montón de diagramas nuevos de cómo llegarle a la mente, ¿no? Y es bien interesante ver cómo cada vez es mayor, o sea, aunque antes había menos marcas, sí. Es increíble que ahora hay mayor afinidad masiva hacia una marca. Claro. No sé si me explico. Sí. O sea, antes había pocas marcas, ¿no? Sí. Entonces como que no había de otra. Sí. Pero ahora hay melón o sandía. Sí, exacto. Sí. Y ahora hay un chorro de marcas. Pero quieres melón. El mismo melón de hace 30 años. Y todos traen melón. Sí, o sea, claro. Manches, porque entre melón y melón... Ah, no. Decía además todo eso en la canción, el Melón y Melquiades. Entre Melón y Melquiades. Sí, algo que estaba censurado. No, Melón y Melquiades estaba censuradísimo en los medios. Pues sí, claro. Hoy hasta en el Canal 5 sale. Ajá, exacto. Sí, pero pues sí estamos en otros tiempos. Sí, o sea, sí estamos definitivamente. Sí, de que son otros tiempos. Bueno, Rafa, pues ya estamos casi terminando. No. Ya estamos casi terminando este programa. No puedo creer. Miren, en general, normalmente yo creé otra sección para platicar un poquito, chismear un poquito por convivir. Pero tenemos aquí a Rafa Martínez, que es
una enciclopedia y un libro de anécdotas y pues obviamente el tiempo ha ido corriendo, pero vaya, vamos a tener también esta sección, por como es el primer podcast de esta nueva generación de CRN Media, vamos a hacer esta seccioncita que es un poquito de chisme, de comentar alguna nota que salió. Y traigo 2 notas interesantes, una más de entretenimiento, vaya la redundancia. Y resulta, tú te preguntas, supongo que tú como ochentero, así de corazón, ¿cómo viste Cobra Kai? Esta cuarta temporada. Manches. ¿Cómo la viste? No, sí me dejaron picado. ¿Sí? Fíjate que digo, de por sí, bueno, pues se me hace maravilloso que hayan hecho esta onda. Sí. Porque pues sí es jugar con el retro así a más no poder. Pero, pues la verdad es que sí la ves y sí te engancha, ¿no? Sí. O sea, sí está muy bien hecha, está muy bien producida. La nostalgia de ver a Johnny Lawrence y a Daniel LaRusso con sus hijos, ambos. Digo, estás esperando a ver a qué hora sale Miyagi, ¿no? Pero pues ya nunca va a salir. A menos que... A menos que... Resulta que encontré esto que dice: ¿qué pasará con Shosen en la temporada 5? No, ya estás spoileando. Ahí ya estás spoileando. Ya, mira, la gente antes del 5 de enero. No, mi hermano no la había visto. Entonces, obviamente, ayer exactamente iba a cajetear ese rollo. Así de, pero sí cuando. No la has visto. Ok. Pero sí, Bueno, aquí vamos a poner Spoiler alert. Spoiler alert. Desde que empezamos a platicar de Cobra Kai, vamos a ponerle spoiler alert. Así que si no quieres saber qué es lo que pasó y qué es lo que viene, mejor ahí nos vemos, que te vaya muy bien. No, adelántale porque también hay otra nota que te va a interesar. No sé si te va a dar risa, te va a dar miedo, te va a dar pena o te va a dar tristeza. Muy bien. Entonces, aquí dice esto que, mira, después de su rivalidad con Daniel LaRusso en Karate Kid 2, Shosen, que aparte, yo no sabía que era Shosen Toguchi. La primera vez que escucho su apellido. Sí, porque obviamente el tío era diferente, ¿no? ¿Y te acuerdas? No es igual de Sato Toguchi. ¿Toguchi? Sí. Bueno, pues entonces no lo mencionan tanto. No, nunca o sea, más bien... Yo nunca me recuerdo haberlo escuchado. No, ni yo, porque jamás. Más bien pues todo se llamaba Sato. Sí, o sea, sus Sato, empresas y todo. Todo era Sato. Pues se llamaba Sato. Y todo. Bueno, pero resulta que Shosen reapareció en la temporada 3 de Cobra Kai cuando LaRusso viaja a Japón para tratar de salvar su concesionario de automóviles. Lo recuerdas muy bien, ¿no? Claro. Tras la muerte de su tío, Shosen decidió llevar la bandera de Miyagi-Do. Además le pidió perdón a Kumiko, con quien entabló una amistad. Esto animó a Daniel a perdonar a su antiguo enemigo, quien también le enseñó una técnica secreta de Miyagi. Sí, para invalidar el brazo. Ajá. Si bien Shosen no necesariamente se convertirá en el reemplazo del señor Miyagi. Es que eso es exactamente lo que yo estoy pensando, porque al final... pues este güey lo entrenó Sato, que Sato pues lo entrenó Miyagi directamente. Miyagi papá. Evidentemente, pues pues al ser japonés, pues lee todas las mugres que dejó Miyagi. Ajá. Y pues obviamente, pues sí, el personaje se está cocinando para ser el próximo Miyagi. Porque además hay que recordar que la promesa fue que si Miyagi-Do no ganaba, se iban al carajo. Y no ganaron. Entonces hay que ver si se sostiene, si se sostiene esa igual y no sé, yo estoy pensando, vuelvo a decir, estos son spoilers. O sea, yo estoy pensando que su misma sed y hambre de Terry Silver va a hacer que no se cierre ni colmillo de águila. Hay una anécdota muy chistosa. A mí me decían Terry Silver cuando era más joven. Que yo era el Terry Silver. Okay. Saludos a este güey que me puso Terry Silver. Es que siempre andaba con colita y con el cabello un poquito más corto de aquí de los lados, como Terry Silver. Tal cual. Luego vean esta piel tan blanca. Igual de fresa que el Terry Silver. Llegaba en mi Pontiac acá. No, pero en la película llevaba en un cochecito bien viejo azulito. Bueno, pero porque iba con porque Daniel, iba aparentando, ¿no? sí, claro. Bueno, dice, permitirá perpetuar su legado. En una entrevista pasada con The Hollywood Reporter, Ralph Macchio habló sobre el respeto y homenaje para el actor Pat Morita, que falleció en 2005.
Noriyuki Pat Morita. Noriyuki Pat Morita, exactamente. Él hubiera amado todo esto. Es excelente compartir el legado del personaje de Miyagi y como aún está vigente hoy. Sentimos ese espíritu en el set. Necesita ese corazón, señaló el actor que interpreta a Daniel Arbus. Sí, claro. Claro. Que fíjate que es bien chistoso la calidad actoral que tenía Pat Morita, porque si ustedes buscan a Pat Morita previo al señor Miyagi, es comediante. Y hacía comedia. Pues era una comedia muy. Bueno, porque de todos modos, esta película estaba pensada como parte comedia, ¿no? O sea, de hecho. Sí, pues, o sea, sí, hay dos, tres gags ahí. Ajá, pues sí. Que lanzaban como. Pero se volvió seria a final de cuentas. Sí, la seria, película. Sí, claro. Y con esto de Cobra, que pues todavía se vuelve más seria la historia, Claro. la trama. Pero sí, Pat Morita, de hecho, tenían la duda de si interpretaba o no al señor Miyagi precisamente por su background de comediante. Ajá, entonces exacto. sí, no estaban muy seguros de que muy fuera, convencidos. Sí, de que fuera a pegar el personaje y la película. Y bueno, cuando empieza a salir todo este asunto, sale la película y sale la secuela y sale una tercera parte y sale una cuarta parte en los 90. O sea, fue un trancazote. Y bueno, Pat Morita pues siguió haciendo comedia, pero ya fue todo una estrella. Se fue pero para arriba. Entonces fue como los grandes. Sí, eso sí fue muy parte. Y viene la nota 2. A ver, venga. Que se resulta que te pueden multar en Ecatepec por no traer el cubrebocas. Órale, Ecatepec. ¿Qué tal? Está interesante el tema. Dice, a partir de esta semana, y estamos hablando hoy 13 de enero del 2022. ¿Pero hacía un transeúnte o también? Ahí te va. Ajá. Dice, los habitantes y personas que visiten el municipio de Ecatepec, Estado de México, deberán usar cubrebocas de manera obligatoria o serán acreedores a multas de acuerdo con una medida emitida por el gobierno municipal con la que se pretende disminuir el ritmo de contagios registrados en las últimas semanas tras la aparición de la variante Omicron. Cifras de la Secretaría de Salud Federal señalan que de los 396,000 casos confirmados en el Estado de México, nada más en el Estado de México, Ecatepec concentra al menos 52,555 casos positivos acumulados, casi el 12% de los contagios, totales. De todos los contagios. Durante la sesión de Cabildo, los ediles aprobaron por unanimidad la modificación al bando con el que acondicionaron un tercer párrafo al artículo 164. Dice, ¿en qué lugares será obligatorio? Establecieron que todos los ciudadanos deberán portar protección en nariz y boca cuando se encuentren en espacios como mercados, plazas, transporte público y la cabecera municipal para tratar de frenar la cadena de contagios. Para las personas que no acatan el exhorto recibirán una sanción de 5 horas de trabajo comunitario o un arresto inconmutable de 2 hasta 8 horas. Además, las modificaciones. Ahí se van a contagiar en el separo. Sí, porque si es esa. Tú le dices a un mexicano y más uno de Catepec, ¿trabajo? Sí. O celda. Sí, claro. Pues de todos modos me iban a meter a la celda, pues ya de una vez. 8 horitas. No, sí, va a estar. Ahí va a haber otra tasa de contagios. Sí, exacto. Se acaba la ley de sí, va a ser interesante. Sí, va a estar bueno. Dice, además las modificaciones facultaron a los elementos de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal para que se realicen exhortos a los ciudadanos para que porten cubrebocas o los usen correctamente. Tómala. Ya me imagino, oiga, pero es que voy aquí por eso, joven. Por eso, póngase cubrebocas. No, pues pero es que voy a por eso, joven. Por eso. ¿O qué quiere 8 horas? ¿Quiere 8 horas? ¿O quiere trabajo? Vas para adentro. Sí, vas para atrás. Estas disposiciones van en dos sentidos. La primera decisión que se va a tomar es para preservar la vida y en una posterior decisión que hagamos en el cabildo, que hagamos en el cabildo será para preservar la economía del municipio. Sí, pues sí. Y reactiva la fase 2 del plan Ecatl. De manera complementaria informaron la reactivación de la fase 2 del plan Ecatl que incluye acciones operativas de prevención y apoyo a la población durante esta nueva ola de contagios. El plan contempla 30 disposiciones ejecutivas que van desde la entrega de apoyos alimenticios hasta el préstamo y rellenado gratuito de tanques de oxígeno. Cabe recordar que hasta el momento en Ecatepec se han aplicado más de 150 millones de vacunas anti-COVID-19 en un año y es el municipio con más casos de COVID en la entidad. Pues por el 12% de la comunidad
contagiada del Estado de México es de Ecatepec. Pues sí, por eso lo están poniendo. Sí, pues claro, sí. claro. Pues es claro. que sí, o sea, ahí volvemos al mismo punto de hace rato, o sea, pues todas estas contradicciones en las que ha caído nuestra autoridad de sí hacer o no hacer, puta, pues por eso, Sí, que de sí. todos modos es una cuestión que pues saca de pex a todo el mundo, ¿no? O sea, Sí, claro. evidentemente las teorías de la conspiración pues también Las teorías dicen- conspiranoicas están sí, ahorita. pues sí, o sea, pues es que si no se sabe realmente sí, no. qué tranza con esto, ¿no? Sí. Bueno, pues con esta Oh. última nota se acabó No Más por Convivir. No Más por Convivir estuvimos con Rafa Martínez No de Más RIF por Convivir. 111. No Más por Convivir y por todo lo que faltó. Y Yo lo creo que nos falta. Sí, no, vamos a sacar o vamos a invitarlo posteriormente, ya que nos platique cómo le ha ido con su nuevo nuevo programa. Ok. A ver qué tal qué tal ha avanzado y bueno, pues el día de hoy se acabó. Por favor, tus redes sociales. No, pues muchas Rafa. gracias, Beto. Muchas gracias a toda la gente que nos está viendo. Redes sociales, Facebook, Rafa Martínez Productor. En Instagram, Rafa Riff 111, Rock 111 y Riff 111. Pues ahí estamos. Ahí nada más pónganle en Google Riff 111 o Rock 111 y pues ahí estamos para toda la comunidad rock and rollera mexicana. A la orden. A la orden. Muchísimas gracias por habernos acompañado, Rafa. Al contrario. Muchas gracias. Falta la patadita de la buena suerte porque este es el primero. Ahorita le voy a dar de patadones. El patadón. Muchísimas gracias por escucharnos y por vernos. Recuerden que estamos en podcast, estamos en YouTube. Y pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros en esta emisión. Recuerden mis redes sociales. En Facebook nos encuentran ahora como CRN Media. Ya voy a abrir el Facebook personal, el Facebook, digamos, de mí como Alberto Cerón, porque lo pusimos como es general, lo pusimos ya como CRN Media. En Instagram me encuentran como Alcerper y en Twitter me encuentran como AC-pod, que también yo creo que le vamos a cambiar el nombre a No Más por Convivir. No Más por Convivir. No Más por Convivir. Y bueno, pues No Más por Convivir se terminó el día de hoy. Denle like, acuérdense, denle click a la campanita, suscríbanse a este canal y pues vamos a seguir teniendo muchísimos más invitados. Ya tenemos por ahí, estamos platicando Ahí hay por ahí varios. un par de invitadillos y muchísimas gracias por estar aquí. Les vemos hasta la próxima.